Muy buenas tardes, siendo las 14 horas con 22 minutos de este día jueves 4 de septiembre del 2014, se da inicio a la primera sesión ordinaria del Pleno del Itaí-BC correspondiente al mes de septiembre. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros Herendia Viviana Maciel y al consejero Roberto Quijano, así como a la secretaria ejecutiva Rebeca Félix, a quien le solicito, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Herendira Viviana. Presente. Quijano Sosa José Roberto. Presente. Consejero presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos para integrar pleno. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta primera sesión ordinaria del Pleno del Itaí-BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo del presente sesión, cuando se refiere a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el propio reglamento de sesión. También les hago su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, secretaria ejecutiva, por favor pase de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de septiembre del Pleno del Itaí-BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del Itaí-BC, celebrada el día 27 de agosto de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 23 al 29 de agosto de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyecto de resolución de los siguientes recursos de revisión. 181-2013, presentado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 25-2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 34-2014, presentado en contra de la Oficina del Titular del Ejecutivo. 37-2014, presentado en contra de la Secretaría de Bienestar Social del Estado. 39-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. 56-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado. 57-2014, presentado en contra del mismo sujeto obligado. 100-2014, presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de denuncia pública 6-2014, presentado en contra del sistema educativo estatal. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión.
Gracias. Bien, se somete a su consideración, compañeros consejeros, el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo deseen, de acuerdo a lo que establece el artículo 26 del reglamento del Pleno del ITAIBC, para sus sesiones sean incorporadas al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Si desean el uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación económica el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Con instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, asimismo como la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometidas a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera de las propuestas. Enseguida, a favor de levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos señalados. Consejero presidente, informo que existen 3 votos a favor de sus propuestas. Gracias. Bien. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC. Le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la cuarta sesión ordinaria del mes de agosto del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 27 de agosto de 2014, dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de la sesión anterior, le pregunto a ustedes, consejeros, si desean hacer algún comentario respecto a su contenido. Se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación económica la aprobación del acta referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAIBC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de aprobar el acta señalada, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informo que existen 3 votos a favor de aprobar el acta indicada. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Esta fue celebrada, como bien quedó de manifiesto, el día 27 de agosto del 2014. Si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 23 al 29 de agosto de 2014, dispensada su lectura por remisión anticipada. Bien, toda vez que fue dispensada la lectura de dicha correspondencia por remisión anticipada, si alguno de los consejeros integrantes de este pleno desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyecto de resolución de recurso de revisión, iniciando con el número 181/2013, presentado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, le voy a conceder el uso de la voz a la consejera Viviana Maciel para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto. Gracias, presidente. Consejeros, me voy a permitir dar lectura a la solicitud realizada. Solicito el número de muertes registradas en Mexicali desde el 2010 a la fecha relacionadas con el uso y abuso de drogas ilegales.
el número de muertes registradas en Mexicali desde el 2010 a la fecha en las que se detectó la presencia de droga en el organismo del fallecido a través de la autopsia. Desglosar muertes por sexo, edades y meses. Gracias. La respuesta que dio el sujeto obligado a la solicitud antes expuesta fue la siguiente. La Procuraduría General de Justicia del Estado informa con fundamento en el artículo 62, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que la información solicitada no es competencia del presente sujeto obligado de conformidad con los artículos 1, 17, fracción segunda, 28ª, 21ª, 22ª y 23ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en relación con los artículos 1, 3, 4 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Una vez hecho el estudio del proyecto, este órgano garante concluye que la información materia del presente recurso de revisión se encuentra efectivamente en posesión del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que se estima, en sentido de la resolución, procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para que entregue al solicitante la información que obre en expedientes de investigación llevadas a cabo por parte del Ministerio Público Estatal, donde conste el número de muertes registradas en Mexicali desde 2010 a noviembre de 2013 relacionadas con el uso y abuso de drogas ilegales en los términos planteados por el solicitante. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias. Consejero, si desea hacer uso de la voz respecto al proyecto de resolución que ha expuesto la consejera, se le concede hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Bien. Un servidor, no tengo mayores comentarios de acuerdo con el proyecto, por lo cual le voy a solicitar, secretaria ejecutiva, por favor someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Bien, consejero. En votación nominal se somete a consideración de los consejeros el proyecto de recurso de revisión número 181-2013, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información solicitada por el recurrente. Favor de iniciar por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Perdón. Adelante. Perdón. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Maciel López, a favor. Presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto por la consejera, por lo cual se le instruye, secretaria ejecutiva, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga de conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Proyecto de recurso 25-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Para el desarrollo de este punto, nuevamente concedemos el uso de la voz, consejera, para que exponga a este pleno dicho proyecto. Gracias, presidente. Me permito dar nuevamente lectura al recurso de revisión 25/2014 en contra del sujeto obligado Poder Judicial del Estado. La solicitud, cito: solicito sea otorgado documentación a través de este medio electrónico en versión pública que contenga los auxiliares contables de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar al cierre de cada ejercicio desde el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 respecto del estado de situación financiera del Poder Judicial del Estado de Baja California. En su respuesta, considérese al respecto de este tema, entre comillas, auxiliares contables, la existencia en portal de transparencia del ITAI-BC, resolución emitida identificada como recurso /78/2012. La respuesta que emitió el sujeto obligado fue la siguiente: le remito la información en los términos solicitados en versión pública.
consistente en auxiliares contables de cuentas por cobrar y por pagar, así como notas aclaratorias a los saldos correspondientes al cierre de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En el caso que nos ocupa y por la naturaleza de la información solicitada, contienen los nombres de los deudores y prestadores de bienes y servicios de los eventos llevados a cabo y que se reconocen contablemente en el periodo que ocurren, mismos que se liquidan en el ejercicio siguiente. El sentido de la resolución es de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado para que elabore una nueva versión pública de la información solicitada en donde no se eliminen datos de acceso público y justifique de manera fundada y motivada que la información eliminada encuadra dentro de los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En virtud del anterior y según lo establecido en el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria al presente procedimiento según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el Pleno de este instituto considera prudente otorgar al sujeto obligado el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución para que informe a este instituto por escrito del cumplimiento del presente. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consejero, queda a su consideración el proyecto expuesto por la consejera. Si deseas hacer alguna intervención, se te concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Roberto Quijano, sin comentario. Pues un servidor, nada más brevemente, en base a lo que ha expuesto, yo quiero manifestar que aunque los documentos solicitados por la parte recurrente se encuentran datos de funcionarios y empleados que pudieran ser clasificados como información confidencial por encontrarse dentro de su esfera privada, no toda la información que fue eliminada precisamente de los registros auxiliares gozan de ese carácter. Pues por mencionar solo algunos ejemplos, se encontraron nombres de beneficiarios o adquirentes de enajenaciones de bienes, nombres de proveedores, nombres de funcionarios públicos, lo cual inminentemente no puede ser susceptible de clasificación restringida, pues atiende a la información pública de oficio. De acuerdo con el proyecto, por lo cual le solicito, Secretaria Ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 25-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva respuesta o un nuevo documento en versión pública y entregue la información solicitada por el recurrente. Favor de iniciar por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al Secretaria Ejecutiva para que lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto, lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios, le voy a solicitar dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 34-2014 presentado en contra de la oficina del titular del Ejecutivo. Bien, para este punto nuevamente le concedemos el uso de la voz a la consejera Erendira Villán Maciel para que exponga este pleno el proyecto. Gracias, presidente. Consejeros, doy lectura a la solicitud hecha por
El ciudadano: solicito que se proporcione una lista detallada de los asesores con los que cuenta la oficina del titular del Ejecutivo, que incluya aquellos que 1. se encuentran en nómina, 2. los que son contratados a través de contratos de servicios, licitaciones, adjudicaciones directas, convenios, concesiones o algún otro tipo de relación laboral profesional remunerada. Solicito que esta relación incluya: 1. la fecha del inicio de prestación de sus servicios, 2. el monto de su salario, prestaciones y o cualquier otro tipo de remuneración económica que reciba, 3. el área donde labora o el funcionario al que presta sus servicios, 4. una descripción de sus funciones. La respuesta que da el sujeto obligado es la siguiente: en atención a su solicitud, le informamos que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Baja California, la información que requiere no se genera en esta dependencia, por lo que no es posible proporcionársela. Le sugerimos dirigir su petición a la Oficialía Mayor del Gobierno, ya que es la responsable de la administración del recurso humano de gobierno del Estado. El sentido de la resolución es el siguiente: de conformidad con los considerandos tercero, quinto y sexto, y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente a la información solicitada que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a la normatividad aludida en el considerando sexto, y que lo haga en la modalidad en la que la parte recurrente lo solicitó, dejándose a salvo sus derechos para hacer una nueva solicitud de acceso a la información pública, esta vez dirigida a Oficialía Mayor de Gobierno a fin de solicitarle la información que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, la cual genera y posee esa unidad del sector central del Poder Ejecutivo. Es cuanto. Bien, consejero, si desea hacer alguna intervención respecto al proyecto expuesto, se le concede el uso de la voz, está por 5 minutos. Claro que sí, gracias, señor presidente. Pues comentar brevemente que la solicitud que hace el ciudadano es una solicitud muy sencilla. Desea él conocer la plantilla de aquella gente que está contratada como honorarios, como prestadores de servicio, etcétera, dentro de la oficina del gobernador, y la respuesta es que no le corresponde a ellos conocer o tener esa información, y efectivamente, como el proyecto lo dice, la Oficialía Mayor es la que, de acuerdo a la ley y al reglamento, es quien debe de mantener y en un momento dado divulgar dicha información. Sin embargo, yo creo que en aras de transparencia y basados en el principio de mayor información, yo creo que el Ejecutivo sí tiene que poner a disposición de la sociedad y de los ciudadanos dicha información sin tener que interponer un recurso, ¿no? Si bien es cierto que la misma oficina del Ejecutivo le indicó que se dirigiera a Oficialía Mayor, pues también es cierto que en aras de prontitud, de agilidad y de rapidez en la información, la propia oficina del Ejecutivo estimo que debe haber apoyado al ciudadano precisamente en obtener dicha información a favor del proyecto, y efectivamente la Oficialía Mayor es quien tiene esa información, pero creo que pudo haberse resuelto sin haber llegado a resolverse un recurso, pero sin embargo estoy a favor del proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, servidor, nada más agregar que resulta de suma relevancia recalcar que la información solicitada por la parte recurrente que se encuentra en posesión del sujeto obligado no solamente debe ser entregada, sino que por tratarse de nombres, puestos y adscripción, remuneración mensual, prestaciones, estímulos o cualquier otra prestación económica de todos los servidores públicos del sujeto obligado se encuentra clasificada como información pública de oficio, de acuerdo con el proyecto, por lo cual le solicito, Secretaria Ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. En votación nominal se somete a consideración de los consejeros proyecto de resolución de recurso 34-2014 presentado en contra de la oficina del titular del Ejecutivo, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena se entregue la información solicitada por el recurrente que se encuentre dentro del ámbito de su competencia.
sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución que ha sido expuesto y que ha sido comentado por los consejeros. En tal virtud se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 37-2014 presentado en contra de la Secretaría de Bienestar Social del Estado. Bien, para el desahogo de este punto le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que exponga este pleno dicho proyecto. Muy bien, gracias, señor presidente. Este recurso que va dirigido en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado consiste en lo siguiente. Solicito a través de este medio electrónico sea otorgado un archivo Word editable y conteniendo la siguiente información: nombre completo de cada empleado como activo dentro del Magisterio Estatal y que al 31 de enero del 2014 contaba con cuando menos 48 años de edad. No requiero la edad de cada uno, nada más los que encuadran en el rango de edad, o sea mayores de 48 años de edad. 2. Monto total mensual, corte al 31 de enero del 2014, que perciba cada empleado por remuneraciones dentro de la lista peticionado en el punto número 1, es decir, que tengan más de 48 años de edad. 3. Nombre completo de cada empleado como activo dentro del Magisterio Estatal y que al 31 de enero del 2014 contaba con cuando menos 30 años de servicio. Y punto número 4 de la solicitud: nombre completo de cada empleado del Magisterio Estatal y dentro del periodo del 1 de enero del 2000 al 31 de enero del 2014, donde la Secretaría de Educación y Bienestar Social realizó baja del padrón de empleados activos, esto por concepto de tramitación, gestión o cualquier trámite por jubilación o pensión. Muy bien, podemos concluir que la solicitud se refiere a que el ciudadano, el recurrente, solicita en un documento Word editable dicha información, y segundo, para no repetir la información que acabo de mencionar. La respuesta por parte de la Secretaría de Educación fue en el sentido que no es procedente otorgarla en Word, toda vez que puede ser modificada o alterada. Y por otro lado, menciona que la solicitud que se está solicitando no puede ser otorgada, toda vez que se trata de base de empleados y ellos consideran que es información que se encuentra como datos personales y que no cuentan con la autorización de cada uno de ellos para otorgar esa información. Bien, el Instituto de Transparencia se abocó a estudiar la normatividad aplicable, y dentro de nuestra responsabilidad la ley nos faculta el revisar los portales electrónicos de los sujetos obligados, y en el caso concreto nos encontramos que alguna de la información que está solicitando el recurrente se encuentra precisamente en el portal electrónico del sujeto obligado. Por lo tanto, nosotros estimamos que aquella información que ya se encuentra en el portal de internet del sujeto obligado es pública. Por lo tanto, resolvemos de manera mixta la solicitud del recurrente. 1. Se confirma la respuesta emitida por parte del sujeto obligado en relación a los puntos 1 y 2, en el sentido de que la información respecto de gente que tenga menos de 48 años de edad y que se encuentre como activo es reservada, y asimismo el monto total al corte que percibirá cada empleado. Esa información estimamos que está restringida. Sin embargo, en el punto número 2 se revoca la respuesta del sujeto obligado en relación a los puntos 3 y 4, toda vez que es información pública que se encuentra precisamente en los portales electrónicos. En cuanto a la información que se envíe de manera Word editable, nosotros nos estamos limitando, señores consejeros, a hacer un exhorto al sujeto obligado para que en la medida de sus posibilidades procure entregar al solicitante la información y bases de datos
tal y como se le está solicitando, sin que ello indudablemente incurra en una responsabilidad. Ese es el sentido del recurso de revisión 37/2014, que someto a su consideración. Gracias, consejera. Si deseas hacer uso de la voz respecto al proyecto expuesto el consejero Roberto Quijano, se le concede hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. No es únicamente resaltar en esta parte del proyecto la modalidad en la que fue solicitada, fue en el formato Word, y justamente es contrario a la política de gobierno abierto al comentar el sujeto obligado que esta información no puede ser entregada de esta manera porque podría ser alterada o modificada. Es importante comentar que justamente en esta nueva política de gobierno abierto y de datos abiertos, pues es una filosofía que persigue innumerables beneficios para la sociedad. Entre ellos, pues que la información pueda ser redistribuida, reutilizada tanto por los ciudadanos como por empresas para conseguir un beneficio para todas las partes. Me parece muy importante que el proyecto contemple este exhorto al sujeto obligado. Es cuanto. Un servidor también de acuerdo con lo expuesto por ambos, y recalcar nada más que efectivamente la información que es solicitada por la parte hoy recurrente pues es pública dicha información, y esta misma también contribuye al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 2 de la propia ley. Entonces, un servidor de acuerdo con el proyecto, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, por favor someter en votación nominal el proyecto expuesto por el consejero Quijano. Se somete a consideración de los consejeros el proyecto de resolución de recurso 37/2014 presentado en contra de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, en virtud del cual se confirma la respuesta del sujeto obligado con relación en los puntos 1 y 2 de la solicitud de acceso a la información pública y revoca la respuesta del sujeto obligado en relación con los puntos 3 y 4 de dicha solicitud. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto presentado. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios al respecto, le voy a solicitar dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 39/2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del gobierno y municipios del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, le concedemos nuevamente el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que exponga este pleno el proyecto. Gracias, señor presidente. Como se indica por parte de la Secretaría Ejecutiva, el sujeto obligado es el ISTECALI y la solicitud es muy sencilla: solicito el listado de jubilados y pensionados de la burocracia. La respuesta del sujeto obligado es de que se considera información confidencial y que ellos no pueden difundir dicha información. Sin embargo, literalmente dice: no obstante lo anterior, se le informa que el rubro total de pensionados y jubilados de la burocracia es de 3.647. El ciudadano, no conforme con dicha respuesta, recurre ante el instituto interponiendo un recurso de revisión en el cual evidentemente menciona que no está de acuerdo con dicha información o la respuesta del sujeto obligado. Igual que en el asunto anterior, el secretario ejecutivo del Pleno del instituto tiene a bien revisar la página electrónica del ISTECALI, donde se encuentra precisamente la información a que se está solicitando el recurrente.
Por lo tanto, el sentido de la resolución, y es lo que se propone al Pleno, es que se revoque la respuesta emitida por el sujeto obligado y para que entregue al solicitante la lista de jubilados y pensionados de la burocracia al 31 de enero del 2013 por tratarse de información pública y que de manera oficiosa debería, como está en la página electrónica del propio sujeto obligado. Muchas gracias, consejero. Consejera, queda a tu disposición el proyecto expuesto por el consejero Quijano. Si deseas abundar en el mismo, hacer algún comentario, se te concede el uso de la voz, está por 5 minutos. Gracias. Sin comentarios. Gracias. Yo muy breve nada más y recalcar un poquito que el sujeto obligado, de acuerdo a lo que nos pone el propio proyecto, y es a lo que un servidor también me sumo a este criterio, es precisamente a que solamente proporcionó el número de empleados jubilados y pensionados de la burocracia, alegando que de revelar los nombres de estos se estaría revelando datos personales. Sin embargo, el sujeto obligado no aportó los elementos objetivos que acreditan el daño presente, probable y específico que causaría el dar a conocer los nombres de los jubilados y los pensionados. Y como de revelar los nombres pondría en riesgo la vida o la seguridad, o sea, no acredita ninguno de estos argumentos que menciona. Aunado a esto, podría también utilizar también el sentido de dar a conocer los salarios de los servidores públicos, que se pondría en riesgo la seguridad, lo cual es contradictorio a los principios de la propia ley de transparencia. Por razón a ello, pues de acuerdo con el proyecto que se expone, y si no hay más comentarios al respecto, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, someter en votación nominal dicho proyecto. Se somete a consideración de los consejeros que integran el Pleno el proyecto de resolución del recurso 39-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado, en virtud del cual se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue al recurrente la información solicitada. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos, siendo el momento oportuno de que se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llano y León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y comentado por los consejeros. En tal virtud se le instruye a la secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento, el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. A su vez, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que al mismo intervinieron. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 56-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del Estado. Bien, pasado este punto, le concedemos nuevamente el uso de la voz al consejero Roberto Quijano. Muchas gracias, señor presidente. Como se indica, es el sujeto obligado, el sujeto contra el cual se interpone el recurso de revisiones en contra del ISTECALI, y la solicitud es la siguiente. Solicito a través de este medio electrónico archivo en formato PDF editable conteniendo la siguiente información de pensionados. 1. Fecha de alta en el padrón. 2. Fecha del primer pago de su pensión. 3. Fecha del último pago de su pensión. 4. Monto del último pago de su pensión. Los puntos 1, 2, 3 y 4 de los pensionados siguientes: Arce Orozco Alberto, Acosta Martínez Hortensia, Bravo Cervantes Hermelinda, Cruz Mora María Guadalupe, Cuevas Salmerón Elvia Armida, Dávila Hernández Guillermo, Esparza Alonso José Luis, García Castro Jorge Alejandro, García Figueroa Abdón y Guzmán Vázquez Irene. El sujeto obligado dio respuesta oportuna a la solicitud, donde le informa a la hora recurrente que no es procedente otorgar la información solicitada,
toda vez que se tratan de datos personales, y asimismo se hace el alegato de que se trata de información confidencial y que no los puede difundir sin la previa autorización o consentimiento de las personas. De nueva cuenta se hace el estudio del asunto y tenemos a bien revisar el portal electrónico del ISTE-Cali, donde precisamente la información que está solicitando el recurrente se encuentra de manera pública y disponible. Por lo tanto, el sentido de la resolución es en cuanto a que se revoque la respuesta del sujeto obligado para que entregue al solicitante la información consistente en la fecha de alta en el padrón de jubilados y pensionados, fecha del primer y el último pago de pensión, así como la fecha del último pago de las personas a la que se refiere la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Ese es el sentido de la resolución que se propone a consideración del Pleno. Gracias, consejero. Consejera, si deseas hacer algún comentario respecto al proyecto expuesto, es el momento para ello y se te concede el uso de voz hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Sin comentarios. Bueno, un servidor no tengo mayores comentarios, nada más recalcar que independientemente de que pues el sujeto obligado, atendiendo el artículo 63 de la Ley de Transparencia, entregará la información del estado en que la tenga, sí es procedente hacerle un exhorto para que en la medida de sus posibilidades procure entregar a los solicitantes la información en bases de datos manejables para su reutilización, tal como quedó expuesto en el proyecto. Bien, si no hay más comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto expuesto. Se somete a consideración de los consejeros que integran el Pleno el proyecto de resolución de recurso 56-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado, en virtud de cual se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue al recurrente la información solicitada. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por someterse en votación nominal. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en sus términos. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 57-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado. Bien, pero les hago este punto nuevamente. Vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que exponga a este pleno el proyecto mencionado. Gracias, presidente. Bueno, este recurso también se interpone en contra del sujeto obligado ISTE-Cali y me permitiré leer la solicitud del recurrente. Solicito obtener a través de este medio electrónico archivo editable en formato PDF en versión pública conteniendo la siguiente información del magisterio: con pensión igual o mayor a 36,000 pesos, el nombre completo 1 por 1 y el monto mensual que perciben por pensión. La misma solicitud se hace respecto de la burocracia. Bien, al atender la solicitud del ahora recurrente ciudadano, el sujeto obligado ISTE-Cali, bueno, de nueva cuenta argumento que se trata de información confidencial, de información que pudiera poner en riesgo, afectar la vida privada de los mismos, por lo cual niega la información en mención. De nueva cuenta, se tuvo a bien por parte de la Secretaría Ejecutiva revisar el portal electrónico del ISTE-Cali para ver si dicha información se encontraba de manera pública en el portal electrónico, y nos encontramos que sí, que efectivamente dicha información se encuentra de manera pública
Por lo tanto, el sentido de la resolución que se propone es revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue al solicitante la información consistente en el nombre y monto mensual que reciben por pensión y o jubilación los trabajadores de la burocracia, así como los del magisterio, los cuales cuenten con una pensión igual o mayor a 36,000 pesos. Esa es la propuesta de proyecto que se somete a consideración. Muchas gracias, consejera. Si deseas hacer alguna intervención, es el momento para ello, se te concede el uso de la voz. Gracias. Únicamente reiterar que efectivamente es pública la información relativa a las remuneraciones mensuales que perciben los servidores públicos, que comprende, entre otras, la información relativa a las compensaciones, así como la relativa a las prestaciones a que el personal de base, de confianza y por honorarios tiene derecho. Es decir, en el caso que nos ocupa, aquellas prestaciones que tengan derecho a los servidores públicos jubilados derivados de un beneficio social. Desde luego que a favor del proyecto presentado. Gracias, consejera. Bueno, yo nada más recalcar en el mismo sentido que lo hice en la resolución anterior que votamos, que pues si bien es cierto el sujeto obligado en este caso puede entregar la información al estado que se encuentre, tal y como lo dispone el propio artículo 63 de la Ley de Transparencia, pero nada le afectaría a él pues hacer un esfuerzo para poder entregarle al ciudadano en el formato que pueda ser manejable y él lo pueda utilizar, ¿verdad? Pero en esa razón, pues un exhorto también al sujeto obligado para que haga un esfuerzo en sus posibilidades para que otorgue la información en la forma solicitada al recurrente. Y si no hay más comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, dar paso a la lectura del siguiente punto del orden del día. Presidente, este recurso lo va a someter a... Sí, perdón, disculpa. Perdón, entonces, vista de los comentarios ya agotados por los consejeros, se le instruye para que someta a votación nominal el proyecto expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 57-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado, en virtud del cual se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue al recurrente la información solicitada. Sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en sus términos. Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por tal motivo se le instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga de conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso número 100-2014 presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Muy bien. Bien, para hago este punto me voy a permitir dar cuenta del mismo y lo hago en los siguientes términos. Bien, se advierte dado el estado procesal que guarda los datos de este recurso de revisión que en fecha 14 de agosto del 2014 la parte recurrente señalada en el mismo fue notificada vía electrónica en el medio electrónico señalado para tales efectos con acto de fecha 11 de agosto del mismo año para que subsanara su escrito de cuenta y señalara el acto o resolución que recurre, en su caso el número de folio o expediente que identificara el mismo, pudiendo exhibir copia de la solicitud, número de folio, fecha en que presentó su solicitud ante la unidad de transparencia
o cualquier otro dato que permitiera identificar el acto que se recurre. De lo anterior se le dio un término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surtiera efectos la notificación. Bien, en tal virtud propongo a este pleno, toda vez de que no fue subsanada dicha prevención, en virtud de que la parte recurrente no cumplió con la prevención realizada en el proveído de fecha 11 de agosto de 2014, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, lo que se propone es que se declare por prohibido su derecho para efectos legales conscientes. En virtud de lo anterior, el presente proyecto se tenga por no interpuesto. Hasta aquí lo dejaría. Si alguno de ustedes desea abundar un poco más en ese sentido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Bueno, nada más comentar que resulta evidente la falta de interés del recurrente. Se le notificó oportunamente sobre el derecho que él tenía que ejercer en el sentido de aclarar el acto concreto por parte del sujeto obligado. Como se indicó, precluyó el periodo que se le otorgó y pues bueno, en ejercicio de nuestras facultades es por lo que se le tiene un interpuesto, entonces estoy a favor del proyecto. Muchas gracias. Bien, no hay más comentarios. Por tal razón, secretaria ejecutiva, por favor, somete en votación nominal la propuesta del proyecto. Se somete a consideración de los consejeros titulares el proyecto de resolución del recurso 100/2014 presentado en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, en virtud del cual se tiene por no interpuesto, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor. Presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en sus términos. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto. Por tal razón, se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios, le voy a solicitar dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de denuncia pública 6/2014 presentada en contra del sistema educativo estatal. Muy bien, para el desahogo de este punto me voy a permitir exponer a mis compañeros integrantes de este pleno el proyecto que se propone. Se tuvo por recibida la denuncia que se presenta con fecha 22 de agosto de 2014 vía electrónica por medio del portal de obligaciones de transparencia de este órgano garante, y la denuncia concretamente es en el siguiente sentido. Dice: no se han hecho público en la delegación del sistema educativo estatal con sede en el municipio de Ensenada los siguientes aspectos del proceso de asignación de plazas docentes 2014. 1. Número de plazas disponibles puestas a concurso en educación básica. 2. Número de aspirantes que participaron en el examen de evaluación en educación básica en el municipio de Ensenada. 3. Relación de aprobados del examen de educación básica en el municipio de Ensenada. 4. Evidencias de evento de entrega de plazas docentes disponibles a los evaluados aprobados, con el fin de que las plazas docentes sean entregadas a los aprobados en apego a la normatividad vigente en la materia. Esa fue la denuncia presentada, y visto el contenido de la denuncia, se tiene la parte denunciante promoviendo ante este órgano garante dicha denuncia pública en contra del sujeto obligado, Secretaría de Educación y Bienestar Social, por la supuesta violación a las disposiciones relativas a la información de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la cual quedó debidamente registrado en el libro de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Bien, previo para acordar la admisión de dicha denuncia y visto el contenido del escrito presentado por la parte denunciante y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 11, 14, 45 y 100 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, es necesario hacer el siguiente análisis.
Primero, de lo que es el artículo 100, que habla de que cualquier persona podrá denunciar ante este órgano garante por cualquier medio violaciones a las disposiciones relativas a la información de oficio. En este caso, el órgano garante procederá a revisar la denuncia para que, de considerar procedente, en un plazo no mayor de 15 días, emita una resolución que ordene al sujeto obligado las medidas que considere necesarias para remediar la violación en el menor tiempo posible. Bien, asimismo, que el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece la obligación de los sujetos obligados de que publiquen lo siguiente. Los sujetos obligados deberán de oficio poner a disposición del público la siguiente información, y aquí se describen en este proyecto prácticamente la obligación que se tiene de esta información que todos los sujetos obligados debemos de tener disponible en el portal. Bien, dice el punto 3 que el artículo 14 de la ley de la materia establece como información que de manera adicional el Poder Ejecutivo del Estado debe poner a disposición del público de manera oficiosa en su portal de obligaciones la siguiente, y también se describe la misma. Punto 4, que en el texto de la denuncia presentada se desprende que esta no se refiere a probables violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, tal y como lo establece el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En virtud de lo anterior y en uso de las facultades que tiene este órgano garante, de acuerdo al artículo 51, fracción cuarta de la propia Ley de Transparencia, resulta procedente orientar al promovente de la presente denuncia en los siguientes términos. Se recomienda a la parte denunciante que presente una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, ingresando al portal de obligaciones del Poder Ejecutivo del Estado en la dirección electrónica que se describe aquí, http://www.transparenciabc.gov.mx, y requiera la información a que se refiere en la presente denuncia. Expuesto lo anterior y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 45, 100 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y el artículo 8 del lineamiento para la sustentación de las denuncias públicas por violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenidas en la propia Ley de Transparencia, este órgano garante acuerda, y es lo que se propone en este proyecto, toda vez que del texto de la denuncia presentada no se desprende la probable violación respecto a la información pública de oficio que debe publicar la Secretaría de Educación y Bienestar Social, en virtud de que no encuadra dentro de lo dispuesto en alguna de las fracciones del artículo 11 o bien en el artículo 14, en estrecha relación con el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la presente denuncia resulta notariamente improcedente. Eso es el proyecto que se propone de esta denuncia pública. Lo dejo a su consideración, consejeros. Si desean manifestarse respecto al mismo, se les concede uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Yo creo que valdría la pena hacer una reflexión posterior, sobre todo por parte de los sujetos obligados. Y quiero referirme a una fracción en especial que señala justamente la información pública de oficio, que señala el artículo 11, la 25, que habla de cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de aquella que, con base en la información estadística, responda a las preguntas formuladas con más frecuencia por el público. Me parece una información relevante. Habría que, insisto, en reflexionar posteriormente y ver el trabajo que están haciendo los sujetos obligados en cuál es la información que justamente están publicando en la fracción 25 del artículo 11. ¿Es cuánto? Gracias, consejera. Sí, en el mismo sentido exactamente, ¿no? Aun cuando la ley no nos establece de manera específica que esta información, el artículo 11 no señala que específicamente el sujeto obligado tiene que subir esa información como lo indica la consejera, esa información que es de utilidad y que se considera relevante. En el caso concreto, creo que el número de plazas disponibles puestas en concurso en educación básica, número de aspirantes que participaron en el examen de evaluación, relación de aprobados en el examen y evidencias de evento de entrega de plazas docentes, yo sí estimo que es información
relevante, ¿no? Y que sí el sujeto obligado debería de considerarla en el mismo sentido. Aun cuando estoy a favor de la resolución, del sentido de la resolución, también es importante, como se indica a la propia resolución, de pedirle al recurrente, en este caso al denunciante, que presente su solicitud de información y en cuanto a la respuesta, pues ya resolveremos considerando lo que precisamente aquí se está comentando, de que es información relevante. Entonces, a favor del proyecto que se está presentando, con los comentarios que aquí se están vertiendo y apoyando el comentario que hace la consejera Viviana Maciel. Bueno, si no hay mayores comentarios, agradeciendo la intervención a la cual me sumo. Definitivamente tenemos que privilegiar la máxima publicidad y, en la medida de nuestras posibilidades, poner a disposición de la sociedad toda la información que tenga este carácter de utilidad para la misma. Por tal razón, le solicito, Secretaria Ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de denuncia pública 6/2014 presentada en contra del sistema educativo estatal, en virtud del cual se declara improcedente la misma. Sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gómez Llano León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en sus términos. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal razón, se le instruye al Secretaria Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito proceder a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 5. Asuntos generales, haciendo constar que no fue enlistado punto para su desahogo. Bueno, antes de continuar con el siguiente punto, le solicito, Secretaria Ejecutiva, informar a este Pleno los acuerdos que se han tomado en esta presente sesión ordinaria. En esta sesión que está por concluir, el Pleno adoptó un total de 10 acuerdos, de los cuales 8 se refirieron a aprobar proyecto de recurso de revisión, un proyecto de denuncia pública y el acta de acuerdos de la 4ª sesión de agosto. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias, secretaria. Bien, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el día martes 9 de septiembre del 2014 en la sede del Itaí BC ubicado en esta ciudad de Mexicali, y será a la hora que se señale en la propia convocatoria, conforme a lo que establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Y siendo las 15 horas con 26 minutos de este día jueves 4 de septiembre del 2014, se clausura la primera sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC correspondiente al mes de septiembre. Y si no habiendo más puntos, consejeros, pues por su atención y su presencia, muchas gracias. Gracias.